Buenos días o buenas tardes, alumnos de la materia de comunicación efectiva. Es un gusto saludarlos de nuevo por este medio y en esta ocasión les voy a compartir un video acerca de la actividad de esta semana, la cual es el diseño de bosquejo diagnóstico. Les voy a compartir pantalla para empezar la explicación. En esta semana, ustedes ya empiezan a realizar lo que es el discurso informativo y para esto vamos a trabajar con lo que es la parte número 1. Es la realización de lo que es el bosquejo o el esqueleto, o muchos dicen el índice también, podría ser, pero vamos a trabajar en lo que es la organización de las ideas de su discurso informativo. Algo muy importante que quiero recalcar es que les estoy revisando lo que es su discurso de entretenimiento. Recuerden que para lograr una mejor comunicación efectiva, tenemos que estar practicando. Tenemos que practicar y practicar porque la práctica hace al maestro. Les estoy enviando a la plataforma de iVirtual un formato como el que vemos en la pantalla, en donde viene su nombre y donde vienen los 10 puntos o criterios que acordamos en cuanto a lo que es la evaluación de su discurso informativo. Les pongo lo que es del 1 al 5, dependiendo del desempeño que ustedes tuvieron. Y al final le pongo lo que es su calificación, con base en 100. Después les hago lo que es un comentario acerca del logro que tuvieron en el discurso y también, muy importante, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas que ustedes tienen que trabajar en el discurso que vamos a ver, que es el discurso informativo. Por favor, chequen tanto en el discurso escrito, les pongo también lo que es viene una rúbrica, pongo la calificación y pongo también una pequeña retroalimentación, y en lo que es el discurso oral, la exposición, les envío lo que es un documento de Word con este formato y lo que es la retroalimentación. Les pido por favor que lo chequen. ¿Qué es un discurso? Un discurso es una asociación de palabras extensa o corta que sirve para expresar algún propósito específico de comunicación en forma coherente y adaptada a un público en particular. Algo muy interesante aquí, saliéndonos del punto y entrando en lo que es el contexto, aquí específico lleva acento en esta I, ¿ok? Para que ustedes también lo tomen muy en cuenta. ¿Cuáles son entonces ustedes van a realizar lo que es un discurso? Ya realizaron uno que es el discurso de entretenimiento. Eso fue una pequeña práctica. Ahora viene lo que es un discurso un poco más formal. Hay 4 formas de cómo presentarlo. Memorizado, en el cual ustedes agarran, en este caso, el discurso escrito y se lo aprenden tal y cual como está, con punto y coma. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando lo están presentando, los nervios, la tensión, se les puede olvidar una palabra y hasta ahí llegó el discurso. Se les nubla la mente, se les bloquea y hasta ahí llegaron. Por eso no es muy recomendable. El leído, para el leído se necesita mucha técnica también, porque al estar leyendo tiene que levantarse la vista para lograr la atención del público o para lograr la confianza del público, y no nomás estar con los ojos o con la cabeza viendo lo que es el escrito. Es muy importante. Aquí es como un 60% mirar al público y un 40% leer. Tienes que leer, pero tienes que ver lo que dice adelante para levantarle la cabeza y poderlo expresar. Se necesita mucha técnica para lo que es el método de presentación leído y mucho ensayo también, que es lo que yo les vengo recomendando. Ensayo, ensayo. El improvisado, si ustedes ya saben de algún tema, pueden improvisar, pueden hablar, pero las ideas están un poco dispares. Una idea por aquí, otra idea por allá, y hablan de lo que se les viene a la mente y no hay mucha organización. Y el último es el esquematizado,
que es el que vamos a utilizar nosotros, en donde vamos a organizar lo que son las ideas principales. Vamos a dar un orden y con base en ese orden va a realizarse lo que es nuestro discurso informativo. ¿Cuál es el objetivo general? Recuerden que toda comunicación o todo discurso va a tener tres objetivos: el de entretener, el de informar o el de persuadir. Ya lo estuvimos viendo. El propósito del discurso informativo: el orador quiere que su público comprenda, sepa o se entere de la información que se le presenta. Se reconocen 4 tipos de discurso informativos. Nosotros ya vimos 3, que es el de definición, el de descripción y el de explicación. Y el de exposición es el que engloba a los primeros 3. Ustedes van a realizar un discurso informativo. Yo en videos pasados les comenté que tiene que ser de algún tema que ustedes tengan mucho conocimiento, y que no se les complique hablar. Un tema o que les guste mucho, aunque no tengan mucho conocimiento, pero que les guste o les apasione, y se van a informar, buscar información, investigar, y con eso ustedes van a lograr desarrollarlo. Por eso es importante, no se tienen que complicar, tiene que ser algo que les guste. Recuerden que es informar y pueden informar de lo que ustedes quieran. Es un tema libre, pero es un tema del cual ustedes pueden conocer, pueden tener mucha información, no se pueden bloquear, o un tema que les guste mucho hablar. Ahí están esas dos opciones. Un discurso informativo es aquel que se presenta a un público con una idea o con la idea de informarle sobre algún área de conocimiento. Pero una vez informado, el público se deja en libertad para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones o algún aprendizaje. Nosotros vamos solamente, o en este caso ustedes solamente van a informar. Ustedes van a informar, van a transmitir esa información y el público la va a procesar y le va a quedar algún aprendizaje o va a sacar sus propias conclusiones. Un ejemplo, yo les pido, si es un tema de su conocimiento o o algún tema que les guste, el tema tiene que ser muy específico, tiene que ser muy delimitado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un tópico que es la salud del cuerpo humano, pero si vemos la salud del cuerpo humano, es un tópico muy general, puede tener muchas ramificaciones o muchos subtemas. Por ejemplo, la espiritualidad, importancia del descanso, actividades mentales, relaciones sanas, alimentación, beneficios de hacer deporte. Es muy general. Entonces tenemos que empezar a delimitarlo. Y en esa delimitación vienen lo que son los subtemas. En este ejemplo, tomamos el beneficio de hacer deporte. Cuando ya tenemos este subtema, de este subtema todavía vamos a sacar ideas. Es decir, vamos a delimitarlo más. Y si ustedes ven aquí, de beneficios de hacer deporte, surge perder peso, disminuir daños al corazón, quemar calorías, oxígeno adecuado, etcétera. Son también subtemas de ese mismo tema. Lo vemos aquí en una forma muy general, el tópico que teníamos ahorita, sus respectivos subtemas, el tema que nosotros elegimos en el ejemplo, beneficios de hacer deporte, se hizo la lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas que vimos ahorita se van a organizar, porque solamente una lluvia de ideas, son puros subtemas que puede haber. Y cuando se organicen esos subtemas, vamos a tener lo que son las ideas principales. Vamos a ver el ejemplo. Estas son todas las ideas que nosotros tuvimos. Pero si ustedes pueden checar aquí, de lo que es estos que tienen el más, que es oxígeno adecuado, tranquilidad, mejorar el sueño y bienestar, estos 4 como que se pueden relacionar y pueden hacer una sola idea, que es sentirse mejor. Y esta sería la idea principal. Si ven los que tienen el signo de igual, perder peso, mejorar apariencia, agilidad y tonicidad de músculos, se pueden relacionar y se pueden relacionar en lo que es la idea de adelgazar. Esto es lo que ustedes van a realizar si creen que su tema es muy general,
su tema, tienen que delimitarlo. Les sugiero, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que ustedes tengan 2 ideas principales y cada idea principal tenga 2 ideas secundarias. Y ahorita lo vamos a ver más más claro. Pero esto es para que ustedes vayan delimitando lo que es su tema. Recuerden que tienen de 5 a 8 minutos. No tienen mucho. 5 a 8 minutos para su discurso informativo. De tal manera que tenemos que delimitar bien lo que es nuestro tema. Yo les hablaba de ideas principales. ¿Qué son las ideas principales? Son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema. Son las ideas básicas. Son las relacionadas directamente con el tema del texto. Son las ideas más importantes. Son las que deben retenerse. Y tenemos aquí, en lo que es la fábula de la liebre y la tortuga, tenemos dos ideas principales. Una liebre desafió a una tortuga a correr una carrera, es una idea, y tenemos otra idea, que es la tortuga aceptó con la condición de que le diera alguna ventaja a la liebre. Las ideas principales son las básicas. Son como, en este caso, serían como los títulos principales. Ojo, los títulos principales. Las ideas secundarias son las que expresan detalles o aspectos derivados de la idea o del tema principal. ¿Para qué sirven las ideas secundarias? Sirven para ampliar, para demostrar o ejemplificar una idea principal. Si les comentaba que la idea principal sería como el título, la idea secundaria sería como la explicación o los detalles de la idea principal. Aquí es donde recae toda la explicación o toda la información en este caso. Las ideas secundarias complementan a las ideas principales, las ejemplifican, amplían, desarrollan. Aquí es donde viene la información y dependen, claro, de las principales, porque las principales son el título, es de lo que se va a hablar. Las ideas secundarias representan en el discurso la serie de recursos, en este caso verbales, que lo vamos a ver en la clase que viene, de los cuales se vale el orador para lograr que la idea principal que concibió llegue de la manera más clara posible a su público. En lo que es el ejemplo que teníamos de la liebre y la tortuga, de esta idea principal de una liebre desafió a una tortuga a correr una carrera y la segunda idea, la tortuga aceptó con la condición de que le diera alguna ventaja a la liebre. Aquí abajo tenemos lo que es la idea secundaria. Cuando ya estaban cerca de la meta, la liebre se sentó a esperar, pero se quedó dormida. Así que la tortuga la alcanzó, pasó frente a ella y llegó primero a la meta ganando la carrera. Si vemos aquí, la segunda idea, que es la tortuga aceptó con la condición de que le diera alguna ventaja a la liebre, es la idea principal y esta sería la idea secundaria de esta idea principal. Esta sería la idea secundaria A. Y esta sería la idea principal y esta sería la idea secundaria, porque este párrafo la complementa a lo que es esta idea. Una idea principal es como una expresión muy clara de lo que se quiere hablar. Es como una oración. Y también eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso, su discurso tiene que tener ideas principales, las ideas esenciales, las ideas claves, las ideas básicas, para después esas ideas principales se tienen que desarrollar con lo que son las ideas secundarias. Su discurso informativo va a constar de 3 partes. La etapa 1 es el diseño del bosquejo o esquema del discurso. También le podríamos llamar como el esqueleto, que son las ideas principales y las ideas secundarias. Estas ideas principales e ideas secundarias deben de tener 5 características, que es la que voy a explicar en este video. La etapa 2, que voy a explicar para la semana que viene, es una vez que ustedes tengan lo que es el bosquejo, su bosquejo ya de oración completa, que ya tengan bien organizado de qué van a hablar, ahora sí viene lo que es la información. Viene lo que es la introducción,
viene lo que es el desarrollo del discurso. Ya saben de qué van a hablar, ya tienen en mente las ideas de lo que van a hablar, ahora sí se va a desarrollar. Y es la etapa 2, que es la preparación y redacción del discurso informativo en un formato, con introducción, desarrollo y conclusión. La etapa 3 es una vez que ya está el discurso escrito, bien realizado. La etapa 3 es la presentación o exposición del discurso, apoyados con una presentación de PowerPoint. Estas son las 3 etapas que van a pasar en el discurso informativo. Como pueden ver, es algo ya más formal, pero sé que ustedes lo van a lograr. Tenemos aquí un ejemplo, tema, los viajes en el tiempo. Idea principal 1. Las ideas principales se ponen con número romano. Idea principal 1, la teoría y conceptos principales. Este es el tema. Y la idea del tema es, la primera idea principal es la teoría y conceptos importantes. Las ideas secundarias se escriben con letra mayúscula. Aquí tenemos la primera idea secundaria, los conceptos importantes y la segunda idea, la máquina del tiempo. Estas dos ideas secundarias van a hablar acerca de esta idea principal. Recuerden que en las ideas secundarias viene lo que es la información, lo que se va a ampliar para esto. Digamos que las ideas principales son como los títulos, son las esenciales. Es como la dirección. Idea principal 2, las evidencias de los viajes en el tiempo. De esto se va a hablar. Idea principal 2. Idea secundaria A, testimonio de personas. Idea secundaria B, fotografías de personas. Los testimonios y las fotografías van a ser la información de las evidencias de los viajes en el tiempo. Y aquí viene lo que es la información. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Su discurso informativo tiene que tener este bosquejo. Yo les voy a pedir 1, 2 o hasta, si lo cree necesario, 3 ideas principales con sus ideas secundarias. A y B, A y B. Y eso ustedes lo van a ir viendo. Ahora sí, vamos a explicar las 5 características que debe de tener su diseño del esquema del bosquejo diagnóstico. Las 5 son tener secuencia lógica. Si ustedes van a hablar de algo, lo primero que tiene que tener es secuencia lógica, paralelismo, formato estandarizado, balance y bosquejo de duración completa. Sí o sí, su esquema tiene que tener estas 5 características o cumplir con estas 5 características para que se pueda decir que ustedes ya tienen bien organizado de lo que van a hablar. Número 1, secuencias lógicas. Ustedes ya saben, dependiendo del tema que van a hablar, ustedes ya también pueden saber la secuencia que van a seguir. Ya vimos el tema está en el video pasado también. Tipos de secuencias para el tipo de tema que ustedes van a exponer. ¿Qué tipo de secuencia? De tiempo, espacio, causa de efecto, comparación, contraste. Esto no lo puedo saber, solamente lo van a saber ustedes cuando desarrollen o cuando ustedes elijan lo que es su tema. Ustedes van a saber también qué tipo de secuencia van a seguir. Pero sí o sí tiene que tener un tipo de secuencia lógica. 2. Su esquema también debe de tener paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Se refiere a las formas gramaticales semejantes. ¿Para qué? Para demostrar que las ideas que se ponen con número romano, hacen referencia a que están en coordinación, que están coordinadas. ¿Cómo es esto? Si ustedes checan aquí, ¿cuál es el tema? Beneficios del ejercicio físico. Aquí tenemos solamente ideas principales, 1, 2 y 3. La idea principal 1 dice sentirse mejor físicamente, la idea principal 2 dice el adelgazar y la idea principal 3, el correr influye en la prolongación de la vida. ¿Qué se refiere a formas gramaticales semejantes? A que debe haber una coordinación en cuanto a lo que es tanto los artículos, los sustantivos, los verbos,
los adjetivos, etcétera. Y si, por ejemplo, aquí está incorrecto, porque si esta idea principal empieza con verbo, la idea secundaria 2, perdón, la idea principal 2 empieza con artículo y sustantivo. Y aquí también empieza con artículo y sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay una coordinación. Porque la idea principal 2 y 3 empiezan igual, pero la idea principal 1 empieza con verbo. Entonces, Tasha, está incorrecta esta coordinación. No hay paralelismo. Ojo también cuando ustedes empiecen a redactar lo que son sus ideas. Y aquí abajo, idea principal 1, sentirse mejor físicamente. Idea principal 2, adelgazar. Idea principal 3, prolongar la vida. Aquí sí hay paralelismo porque las tres ideas empiezan con verbo. ¿Por qué es importante? Porque ayuda al orador a asegurarse de que sus ideas principales están todas en un mismo nivel de importancia. Es decir, que están coordinadas. ¿Ok? Entonces, muy importante, paralelismo, las formas gramaticales. Si vemos aquí, la idea principal 1 empieza con utilizan, empieza con verbo. La idea principal 2 empieza con la industria, empieza con artículo y sustantivo. Y la idea principal 3 empieza con artículo y sustantivo. Entonces aquí no hay paralelismo, porque estas dos empiezan igual, pero esta empieza con verbo, preposición y artículo. Pero en cambio, acá abajo, ojo, también hay algo interesante aquí. Las ideas principales tienen que empezar, tiene que haber, las ideas principales tiene que haber paralelismo, pero también tiene que haber paralelismo en las ideas secundarias, como lo vemos aquí. Aquí, idea principal 1 empieza con artículo y sustantivo. Idea principal 2 empieza con artículo y sustantivo. Ahora vamos con las ideas secundarias. Idea secundaria A empieza con preposición y artículo. Idea secundaria B empieza con preposición y artículo. Y también la idea secundaria C empieza con preposición y artículo. Aquí también hay paralelismo. Ideas secundarias de la idea principal 2, ojo, las ideas secundarias, el paralelismo de las ideas secundarias de la idea principal 1 no tiene que ser igual que el paralelismo de las ideas secundarias de la idea principal 2, porque ya es muy aparte cada una de las ideas. Recuerden, solamente tiene que haber paralelismo en las ideas principales y en las ideas secundarias de cada idea. Por ejemplo, y aquí podemos ver el ejemplo, la idea secundaria A de la segunda idea empieza con sistemas de seguridad, empieza con sustantivo. Y la idea secundaria B empieza con sistemas, que también empieza con sustantivo. Entonces, muy importante, muchachos y muchachas, muy importante cuando ustedes realicen lo que es el esquema, que sus ideas, tanto principales como secundarias, tengan las mismas formas gramaticales. Si la van a empezar con verbo, las ideas principales todas con verbo, o si la van a empezar con artículo y sustantivo, las ideas principales tienen que empezar igual. Y las ideas secundarias de cada idea principal tienen que empezar también igual, tener la misma forma gramatical. Seguimos. Tercer característica con que debe cumplir su esquema. Formato estandarizado. Y las ideas principales no son las únicas de un discurso, como ya lo estamos viendo, sino también que las ideas secundarias son muy importantes porque es donde va la información. Las ideas secundarias, claro, provienen de las principales, están en relación o subordinadas con aquellas y coordinadas entre sí. El formato estandarizado refleja las relaciones de niveles de generalización. ¿Qué queremos decir esto con que haya formato estandarizado? Y lo podemos ver aquí. La lógica nos enseña que con respecto a la organización de las ideas de un bosquejo, para cada división que se abre, para cada uno, se debe ofrecer una alternativa en plural. Es decir, tiene que haber un 2 o un 3. No se puede quedar solamente ese 1, porque se mira mal. Lo dice Bayer y Nowhere. ¿Y qué quiere decir con eso?
Checamos aquí el ejemplo, tema Acapulco, qué ver y a dónde ir. Idea principal 1, recuerden que son con los números romanos, Acapulco de día. Idea principal 2, Acapulco de noche. Quiere decir que para este tema, si abrimos una idea principal, la 1, tenemos que abrir una idea principal 2. No se puede crear solamente esta idea sola. ¿Ok? Para cada división que se abre, se debe ofrecer una alternativa plural. Si en esta idea principal, Acapulco de día, tenemos idea secundaria A, hoteles y playas, si abrimos un A, tenemos que abrir un B. Y hasta podemos poner un C, como lo vemos aquí abajo. Ideas secundarias A, B y C. ¿Ok? No podemos abrir solamente la idea secundaria A. ¿Ok? Porque tenemos que ofrecer una alternativa plural. En este caso, si abrimos una subordinada, algunos hoteles y tarifas, si abrimos, tenemos que abrir también un 2. Algunas playas y sus localizaciones. Recuerden, si abrimos una idea principal, tenemos que abrir una segunda idea. Si abrimos una idea secundaria A, tenemos que abrir una B. Si abrimos una idea subordinada 1, tenemos que abrir una 2. No nos podemos quedar solamente con esta 1. Tenemos que abrir una 2. ¿Ok? Si ven aquí, todas tienen una división y tienen un plural. Nadie se queda sola. Así que ustedes también, cuando abran por eso yo les comento, que tengan al menos 2 ideas principales y que cada idea principal tenga 2 ideas secundarias, porque esta es la norma. Formato estandarizado o niveles de generalización. Vamos con y aquí vemos, primera idea principal, que es el eje, ideas secundarias con letra mayúscula A y B, que son las que desarrollan a la idea principal. Recuerden que en la idea secundaria va la información, pero si una idea secundaria tiene ideas subordinadas, entonces la información va en las ideas subordinadas. En el último nivel del esquema es donde va la información, porque estas dependen de las secundarias, pero las secundarias dependen de las ideas principales. Pero siempre formato estandarizado, si abrimos una, hay que abrir una 2. Si abrimos una idea secundaria, hay que abrir una idea secundaria, hay que abrir la segunda idea secundaria. Si abrimos una idea subordinada, hay que abrir una segunda idea subordinada. Que no se nos olvide esto. Como lo vemos aquí, ideas principales hay 3, ideas secundarias en idea principal 1 hay 3, ideas secundarias en la idea principal 2 hay 2, y ideas secundarias, en la idea principal 3 hay 3. Todas tienen un plural. 4. Balance. El bosquejo debe reflejar el balance, es decir, las ideas principales y sus respectivas ideas secundarias deben estar equilibradas con respecto a la cantidad de información que ofrecen. Y esto es muy fácil. Tanto la idea principal 1 como la idea principal 2 deben de tener las mismas que haya un balance de las ideas secundarias. Si ustedes ven aquí, la idea principal 1 tiene una idea secundaria A, que para empezar no cumple con el formato estandarizado, porque nomás tiene una. Tenía que abrir una B también. No cumple con esa característica. Y la idea principal 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 ideas secundarias. Aquí no hay balance. El balance es si la idea principal 1 tuviera 3 ideas secundarias y la idea principal 2 tuviera también 3 o 4. Entonces sí hay un balance en cuanto a lo que son, o equilibrio en cuanto a lo que son las ideas secundarias. Mucho cuidado también en eso. Hay que poner un balance. Por eso yo les vuelvo a repetir. 2 ideas principales y cada idea principal que tenga 2 o 3 ideas secundarias. Hay que ver un balance, que no se cargue tantas ideas secundarias para una idea principal. Vamos bien, vamos adelante. Y por último, tiene que tener bosquejo de oración completa.
El método para redactar y finalizar con un bosquejo de oración completa o esqueleto del discurso es muy sencilla. Consiste en desarrollar el bosquejo final en fases o tipos de bosquejo. Estos varían según la información más o menos completa que contienen. Hay tres tipos: tópico, mezclado y el que queremos lograr, que es el de oración completa. Cuando ustedes vayan armando lo que es cuando tengan su título del tema y cuando vayan armando lo que son las ideas principales, se van a topar a lo mejor con esto. Que las ideas principales solamente son como temas muy generales o son como tópicos. Y aquí tenemos la importancia de la alfabetización, las causas y las políticas. Pero estas ideas son ideas muy generales. ¿Cuál es el segundo paso? Mezclado. Es decir, cuando mezclamos las ideas principales, pero ya tenemos ideas secundarias. Si vemos aquí, la idea principal 1, la industria automotriz utiliza en la fabricación de automóviles nueva tecnología. Esta idea principal 1 tiene bosquejo de oración completa, porque como lo vamos a ver más adelante, tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Toda idea de bosquejo de oración completa tiene esas características. Y las ideas secundarias A, B y C solamente son como el pasado, como tópico, en el diseño, en la producción y en el ensamblado. También son ideas muy generales, no especifican de lo que se quiere hablar. Pero en la idea principal 1, que es la industria automotriz utiliza en la fabricación de automóviles nueva tecnología, ya se especifica o ya es más claro de qué se quiere hablar. Y por último tenemos el bosquejo de oración completa, que les vuelvo a repetir, las ideas se escriben con oraciones, las cuales deben ser completas y necesitan un sujeto, un verbo y un complemento. Y su bosquejo tiene que quedar más o menos así. Ya vimos ahorita, idea principal 1, la industria automotriz. Si nomás tuviera esto, la industria automotriz, estuviera muy general. La industria automotriz, pero ¿de qué o de qué va a hablar? No se especifica muy bien. Por eso, cuando es bosquejo de oración completa en esta idea es, la industria automotriz utiliza en la fabricación de automóviles tecnología que ha traído grandes innovaciones en todas las áreas. Y ya se tiene una idea de lo que se va a hablar, más clara, más específica. Y también en las ideas secundarias, en el diseño. ¿Se acuerdan que nomás estaba así en el pasado y pues era muy general? En cambio aquí en el diseño se ha sustituido los cálculos manuales por cálculos automatizados y es algo más claro. Entonces ya se va a buscar información de esto. En la producción, la fabricación de partes se ha hecho más rápida y precisa y ya se va a buscar más información acerca de esto, más específico. En el ensamblado del motor y del chasis se están utilizando nuevas técnicas y ya se van a buscar la información de esas nuevas técnicas. Como ven, así es como debe de estar lo que es el esquema o el diseño o el esqueleto, como le gusten ustedes llamar. Este es el esquema de su discurso. Por ejemplo, este ya está completo solamente para buscar información y la información la van a buscar de las ideas secundarias A, B y C, en este caso de la AB, pero ya todas las ideas se sabe clara y específicamente de qué se quiere hablar. Así que también ustedes hagan sus ideas más específicas, más claras, de qué quieren hablar en cada una de las ideas, que contenga sustantivo o sujeto, verbo y complemento. Así es como debe de quedar su esquema del discurso. Veíamos al principio el tema de los viajes en el tiempo y esto es como un tópico. A lo mejor ustedes en un principio así lo pueden tener, lo que es su esquema, pero después que le apliquen lo que es las 5 características, lo van a tener así. Tema, los viajes en el tiempo. Idea principal 1, la teoría y conceptos principales de cómo se puede viajar en el tiempo. Idea secundaria A, los conceptos importantes, qué es el tiempo y los agujeros de gusano. Si ven, aquí la idea principal ya está más completa.
Ya se sabe de qué se va a hablar, es más específica. Y claro, también la idea secundaria A, también de qué se va a hablar, que es el tiempo y los agujeros de gusano. Aquí ya se va a buscar información acerca de esto. Recuerden que la idea secundaria depende de lo que es la idea principal. Idea secundaria B, la máquina del tiempo es el instrumento para viajar al pasado o al futuro. Y claro, esta idea ya está más clara y ya se va a buscar la información específica de lo que es la máquina del tiempo. Y estas dos ideas secundarias con su información van a servir ¿para qué? Para desarrollar o para ampliar lo que es la idea principal, la teoría y conceptos principales de cómo se puede viajar en el tiempo. Por eso es importante. Estas dependen de la idea principal 1. Para esto se les busca información, pero lo importante aquí es que cada una de las ideas, tanto principal como secundaria, estén bien redactadas o bien especificadas de lo que se quiere lograr o de lo que se quiere buscar la información. Idea principal 2, las evidencias que prueban los viajes en el tiempo. Ya es algo más específico. Idea secundaria A, por medio de testimonios. Idea secundaria B, fotografías de personas que se encuentran en otras épocas distintas a las suyas. Y de estas dos ideas secundarias se va a buscar la información para ver las evidencias que prueban los viajes en el tiempo. Estas dos ideas secundarias van a complementar lo que es la idea principal 2. Y así necesito que ustedes desarrollen su esquema. Como les comento, si creen que cuentan con el tiempo en 5 a 8 minutos, recuerden que no se tienen que pasar, muy bien, pueden ponerle una tercera idea principal o pueden ponerle una tercera idea secundaria. Eso ya va a depender solamente de ustedes, como ustedes se organicen. Lo que necesito es que su esquema cumpla con las 5 características. Por ejemplo, aquí, ¿qué secuencia lógica tenemos? Pues es culminante, porque aquí yo en la segunda idea principal quiero que pongo lo más impactante, con lo que quiero que la gente o que el público recuerde que son las fotografías o los testimonios de las personas. Y quiero que el público se vaya con eso. Por eso es culminante. También lo podría haber hecho como una división-clasificación. Recuerden, la secuencia lógica, ustedes la van a determinar también. ¿Tiene paralelismo este esquema? Pues a ver, la idea principal, 1 empieza con artículo sustantivo y la 2 con artículo sustantivo. Sí tiene paralelismo en las ideas principales. En las ideas secundarias de la primera idea tiene, ok, los artículos sustantivo, artículos, sí, aquí también hay paralelismo. Vamos con las ideas secundarias de la idea principal 2. Testimonios, sustantivo y sustantivo. Claro, también las dos empiezan con sustantivo. Sí hay paralelismo. Formato estandarizado. Si abro una idea principal 1, tengo que abrir una 2. Si abro una idea secundaria A, tengo que abrir una B. Si hay también formato estandarizado. Balance, ¿sí? Tengo 2 ideas secundarias por cada idea principal, ¿está bien? Bosquejo de oración completa y también tiene bosquejo de oración completa. Así es como necesito que ustedes envíen lo que es un bosquejo de oración completa. Van a tener lo que es en esta semana tienen un ejercicio donde viene lo que es un tema y ustedes van a determinar si el tema tiene, qué tipo de secuencia tiene, si tiene paralelismo, si tiene formato estandarizado, si tiene balance y si tiene bosquejo de oración completa. Lo van a analizar el tema ese y ustedes van a poner ahí qué tipo de secuencia es, en dónde está el paralelismo, si tiene o si no tiene, si hay o no hay formato estandarizado, balance, o si hay o no hay bosquejo de oración completa. Este es el ejercicio que ustedes tienen por delante. Bueno, la fase 2 ya lo veremos para el video siguiente. Muy bien, muchachas y muchachos, espero que esta información les haya ayudado. Cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes por medio del WhatsApp o por medio del correo o de la plataforma de iVirtual. Recuerden, los que no han enviado su video o su texto del discurso de entretenimiento, háganlo por favor, todavía estamos a tiempo. Me despido, que la pasen bien y hasta la próxima.